Hay un diapasón en la Biblioteca Británica. Perteneció a Ludwig van Beethoven. Vibra a 455,4 hercios. No a 440. No a 432. Una frecuencia por la que nadie vivo está luchando. Cada piano en cada sala de conciertos del planeta está afinado a un estándar que Beethoven nunca utilizó. Su diapasón reposa en una vitrina de cristal. Una reliquia de un sonido que el mundo moderno ha abandonado colectivamente. Y aquí está lo que lo hace significativo. La frecuencia de Beethoven no era inusual para su época. Era normal. Lo que hoy llamamos estándar le habría sonado extraño a él. Plano, sin vida, equivocado. La frecuencia que todos heredamos no fue descubierta. Fue elegida. Y todo lo que vino antes fue sistemáticamente eliminado del mundo físico. Si viste mi video anterior sobre el 1.000.000 de campanas que fueron destruidas a lo largo de 3 siglos, ya sabes qué pasó con ellas. Este video trata sobre lo que llevaban consigo. No el bronce, no el metal, no la materia prima que los gobiernos afirmaban necesitar. La frecuencia. El tono específico que cada campana poseía, afinado por familias de fundidores cuyo conocimiento se transmitía de padre a hijo a través de generaciones. Ese sonido ya no existe. Y la historia de cómo desapareció es más deliberada de lo que nadie quiere admitir. Antes de 1711, no existía una forma fiable de medir el tono. No había diapasones. No había referencias electrónicas. No había estándares internacionales. Cada comunidad del mundo afinaba sus instrumentos según lo que producía el instrumento local más grande. Generalmente, el órgano de la iglesia. Y los órganos variaban enormemente. 2 iglesias en la misma ciudad podían estar afinadas a un semitono completo de distancia. Un músico que viajara de París a Viena tenía que reafinar todo al llegar. Esto no era caos. Era el estado natural del sonido durante la mayor parte de la historia humana. Cada lugar tenía su propia voz. Las campanas de tu aldea sonaban a un tono específico de tu aldea. El órgano de tu catedral resonaba a una frecuencia adaptada a la piedra y al espacio. El coro se afinaba al órgano. La congregación se afinaba al coro. Todo el entorno acústico de una comunidad vibraba a frecuencias que pertenecían a ese lugar y a ningún otro. Tenemos pruebas físicas de lo enormemente que variaba el tono. Un diapasón asociado a Händel, fechado en 1740, vibra a 422,5 hercios. Un ejemplar no identificado de 1780 está en 409. El diapasón de Beethoven, alrededor de 1800, alcanza 455,4. Eso es un rango de 46 hercios en 60 años, y todos eran músicos prominentes trabajando en el centro de la cultura europea. Los órganos de catedrales francesas en el siglo XIX afinaban su la tan bajo como en los 370. La Royal Philharmonic de Londres osciló entre 433 y 455 entre las décadas de 1820 y 1850. Las bandas de gaitas de las tierras altas todavía tocan hoy entre 470 y 480. La idea de que alguna frecuencia única fuera el estándar natural antes de la era moderna es una fabricación. No había estándar. Había cientos de frecuencias, cada una anclada a un lugar, un edificio, una campana. Entonces los gobiernos intervinieron. El 16 de febrero de 1859, el gobierno francés aprobó una ley. No una sugerencia, no una guía, una ley. Declaró que la nota, la por encima del do central, vibraría a 435 hercios en toda Francia. Esto se llamó diapasón normal. Fue la primera vez en la historia que un gobierno dictaba por estatuto legal el tono de la música. Piénsalo un momento. Una nación que acababa de pasar décadas debatiendo los derechos del hombre encontró tiempo para legislar la tasa de vibración de una nota musical. La ley se extendió.
Una conferencia de 1885 en Viena adoptó 435 en Italia, Austria, Hungría, Rusia, Prusia, Sajonia, Suecia y Württemberg. El sonido estaba siendo centralizado, pero no se detuvo en 435. En 1884, Giuseppe Verdi, el compositor de ópera más famoso vivo, escribió al gobierno italiano. Apoyaba el estándar francés, pero añadió algo notable. Si la comisión creía que por exigencias matemáticas el tono debía bajarse a 432, él se asociaría muy gustosamente. Italia escuchó. El Ministerio de Guerra italiano, no un conservatorio de música, una institución militar, adoptó 432 hercios como estándar nacional. Durante un año, Italia se afinó a una frecuencia que ciertos investigadores ahora afirman que está alineada con la estructura matemática del mundo natural. Y luego, en 1885, una conferencia en Viena dominada por delegados británicos los anuló. Italia abandonó 432. La frecuencia que Verdi respaldó, la que el ejército italiano había adoptado oficialmente, fue descartada en 12 meses. Nadie votó al respecto. Ningún músico italiano fue consultado en la reversión. Los británicos simplemente decidieron que había terminado. Ahora aquí es donde la mayoría de las personas que cuentan esta historia se equivocan. Culpan a los nazis. Afirman que Joseph Goebbels organizó una conferencia en 1939 en Londres para imponer 440 hercios como arma de control psicológico. Pasé semanas verificando esta afirmación. Se derrumba por completo. La conferencia de 1939 fue organizada por el British Standards Institute, no por Berlín. 3 delegados alemanes asistieron. Ninguno era Goebbels. 5 delegados franceses estaban presentes. 3 delegados italianos estaban presentes. Los países supuestamente excluidos en realidad estuvieron representados. Podría construir una narrativa más dramática repitiendo el mito de Goebbels. Millones de visitas viven dentro de esa historia. Pero la historia real es más extraña que la teoría de la conspiración, porque la historia real no necesita un villano. Solo necesita que sigas el rastro de lo que fue físicamente destruido. Permíteme recorrer contigo una cronología que nadie reúne en un solo lugar. En 1700, el zar Pedro el Grande confiscó aproximadamente 100.000 campanas de iglesia en Rusia para fundir cañones tras la batalla de Narva. En 1793, la Convención de la Revolución Francesa aprobó un decreto el 23 de julio. Cada parroquia podía conservar una campana. Todas las demás campanas de Francia debían ser fundidas. Aproximadamente 100.000 campanas de 60.000 campanarios fueron destruidas. El 80% de todas las campanas de iglesia en Francia, desaparecidas en menos de 2 años. Durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871, el obispo de Nancy autorizó a cada parroquia de su diócesis a entregar todas las campanas menos una para la producción de cañones. En la Primera Guerra Mundial, el 44% de todas las campanas en Alemania fueron confiscadas o destruidas. Luego vino el Decreto 118, 6 de diciembre de 1929. El gobierno soviético prohibió el toque de campanas y ordenó fundir todas las campanas de la nación para bronce industrial. El 99% de aproximadamente 1 millón de campanas de Rusia fueron destruidas. 20 fundiciones especializadas de campanas cerraron. El conocimiento hereditario de la fundición de campanas rusa, transmitido durante siglos por tradición familiar, terminó. Cuando la Unión Soviética colapsó y las fundiciones intentaron revivir el oficio, tuvieron que redescubrir las técnicas desde cero. El conocimiento se había perdido. Y luego la Segunda Guerra Mundial. Los nazis confiscaron más de 175.000 campanas en toda la Europa ocupada. Más de 150.000 fueron destruidas. Bélgica perdió 2/3 de sus campanas. Investigadores británicos informaron que todas las campanas habían sido retiradas de los Países Bajos.
Solo 300 sobrevivieron en un almacén en Hamburgo. Suma esos números. A lo largo de 3 siglos de revoluciones, guerras y decretos gubernamentales, al menos 425.000 campanas de iglesia documentadas fueron eliminadas físicamente de Europa. Cada una era un instrumento de precisión. Cada una había sido afinada por especialistas a una frecuencia específica. Cada una servía como punto de referencia acústico para su comunidad. Cuando las campanas se fundieron, las frecuencias se fundieron con ellas. Y cada campana de reemplazo, cada nuevo instrumento fundido después de la destrucción, fue afinado según el estándar que el gobierno actual respaldara. Los tonos antiguos no sobrevivieron. No podían sobrevivir. Existían en el bronce, y el bronce se convirtió en cañones y monedas y material industrial. Necesito ser honesto sobre algo que me ha estado perturbando mientras investigaba. Entré esperando encontrar un esfuerzo coordinado, algún programa deliberado para borrar frecuencias específicas de la experiencia humana. No lo encontré. Lo que encontré es peor, porque no requiere ninguna coordinación en absoluto. La Revolución Francesa fundió campanas para monedas y armas. Los soviéticos las fundieron para la industrialización. Los nazis las fundieron para municiones. 3 gobiernos diferentes, 3 siglos diferentes, 3 motivaciones ideológicas completamente distintas. Y el resultado es idéntico. Cada referencia de frecuencia antigua en Europa fue eliminada físicamente. Si esto fuera una conspiración, podría señalar una reunión, un memorando, una decisión. Pero cuando el mismo resultado emerge de causas no relacionadas a lo largo de 300 años, no estás mirando un plan. Estás mirando algo más inquietante. Un patrón que se reproduce a sí mismo a través de toda forma de poder centralizado, independientemente de la ideología. Y aquí está lo que lo une todo. Los edificios para los que esas campanas fueron diseñadas siguen en pie. La acústica de las catedrales no fue accidental. En 2016, investigadores de universidades griegas utilizaron barridos de ondas sinusoidales para mapear las propiedades acústicas de 8 iglesias bizantinas en Tesalónica. Descubrieron que los arquitectos habían tomado decisiones de diseño deliberadas basadas en el sonido. Vasijas acústicas, ollas de arcilla llamadas ánforas, estaban físicamente incrustadas en las paredes y cúpulas para amplificar frecuencias resonantes específicas. No eran decoraciones, eran tecnología acústica, integrada en la estructura misma. En la Catedral de Noyon, en Francia, los investigadores descubrieron una cámara subterránea llamada Caveau phonocamptique, un arreglo de vasijas acústicas instaladas bajo el suelo del crucero. Fue diseñada como un amplificador monumental, inspirada en el tratado arquitectónico de Vitruvio del siglo I a.C. Esto se publicó en el Journal of the Society of Architectural Historians en 2016. Los constructores medievales seleccionaron piedra caliza y piedras cristalinas específicamente porque esos materiales conducen y amplifican las ondas sonoras. Las catedrales góticas producen tiempos de reverberación de 5 a 8 segundos. Las iglesias ortodoxas van de 1,5 segundos en una capilla de aldea a 6 segundos en una catedral. Un investigador de acústica que estudiaba la arquitectura ortodoxa hizo una observación que me detuvo en seco. Escribió que estas iglesias eran mucho mejores para retener sonido que para retener personas. Y se preguntó si los constructores consideraban a los santos pintados en las paredes y al sonido reverberante como los verdaderos ocupantes, para quienes los espacios fueron realmente construidos. Has estado dentro de un edificio como ese. Lo has sentido. Ese zumbido por debajo de la conciencia. Esa sensación de que la piedra misma está resonando con algo que no puedes nombrar. Todo turista lo describe. Todo peregrino lo siente. La explicación estándar es espiritual. El espacio es sagrado. La arquitectura inspira asombro. Pero, ¿y si la explicación es más simple que eso? ¿Y si es acústica? Esos edificios fueron diseñados como instrumentos. La piedra, la bóveda, las proporciones, las vasijas incrustadas en las paredes,
Todo estaba calibrado para amplificar frecuencias específicas. Las campanas sonaban a esas frecuencias. El órgano se afinaba a las campanas. El coro se afinaba al órgano. Durante siglos, todo el edificio zumbaba en una resonancia unificada. Piedra amplificando bronce, amplificando voz, amplificando piedra. Un bucle de retroalimentación de sonido adaptado a la arquitectura hasta las propiedades moleculares de la caliza. Ahora imagina ese sistema con las campanas eliminadas. El órgano reafinado a un nuevo estándar. El coro siguiendo al órgano. El único elemento que todavía vibra a la frecuencia original es el edificio mismo. Las vasijas siguen en las paredes. La piedra aún favorece las mismas longitudes de onda. Pero nada lo está alimentando. El instrumento está intacto. Nadie lo está tocando. Las iglesias modernas te dicen qué se perdió. Usan paneles de yeso en lugar de piedra, alfombras en lugar de mármol, paneles acústicos de espuma en lugar de caliza cristalina. Un investigador describió el resultado de forma sencilla. Demasiado muerta para cantar, demasiado viva para hablar. El sonido se absorbe de manera desigual. Las altas frecuencias se matan. Las bajas frecuencias se vuelven fangosas. Ahora tenemos micrófonos para compensar. Puedes celebrar servicios en un centro comercial. Pero algo fundamental cambió. La arquitectura dejó de ser parte de la música. Se convirtió en un contenedor para sonido amplificado en lugar de un generador de resonancia. La diferencia no es sutil. Es la diferencia entre un instrumento y una caja. Entonces, ¿qué se perdió realmente cuando 425.000 campanas fueron destruidas y todo el mundo occidental adoptó una sola frecuencia? El debate popular lo enmarca como 432 contra 440. Armonía antigua contra imposición moderna. Pero ese encuadre es equivocado. No existía una frecuencia antigua única. Había miles de ellas. Cada una adaptada a un edificio específico en un lugar específico. Cada una refinada a lo largo de generaciones por artesanos que entendían la relación entre bronce y piedra de formas que apenas estamos comenzando a recuperar. Un estudio revisado por pares expuso a 33 voluntarios a música, tanto a 432 como a 440 hercios sin decirles cuál era cuál. El grupo de 432 mostró disminuciones medibles en la frecuencia cardíaca y reportó sentirse más enfocado y satisfecho. 33 personas no es una muestra grande, pero es un experimento controlado y publicado que sugiere que la frecuencia no es arbitraria para el cuerpo humano. Y si un cambio de 8 hercios produce efectos fisiológicos medibles, ¿qué significó cuando comunidades enteras vivían dentro de edificios acústicamente calibrados? ¿Edificios adaptados a campanas que habían sonado al mismo tono durante 500 años? ¿Y si la verdadera pérdida no es un número? ¿Y si es el principio mismo? Cada aldea tenía su propio sonido. Cada catedral era un instrumento afinado a sus campanas. Cada campana era afinada por fundidores cuyas familias habían refinado el oficio durante siglos. El sonido de un lugar era tan distintivo como su arquitectura, su dialecto, su comida. La estandarización no solo cambió una frecuencia, reemplazó toda una ecología de sonido local con un solo tono transmitido desde una torre de radio. En 1936, la Oficina de Estándares de Estados Unidos comenzó a transmitir un tono de referencia de 440 hercios cada hora desde la estación de radio WWUV. Los músicos de todo el país se afinaron a él. La frecuencia local murió. La nacional tomó su lugar. El mismo proceso se repitió en cada nación industrializada. Un tono para cada instrumento, cada orquesta, cada grabación, cada emisión, en todas partes del planeta. No estoy argumentando que 432 hercios sea mágico. No estoy argumentando que 440 hercios sea un arma. Estoy argumentando que el cambio de 1000 frecuencias locales a un estándar global único fue la mayor transformación acústica de la historia humana.
y ocurrió en los mismos siglos que vieron la destrucción física de todos los instrumentos de referencia antiguos en Europa. Las campanas están en silencio. Los fundidores se han ido. Los edificios que fueron diseñados para contener el sonido antiguo todavía están en pie, resonando con frecuencias que ningún instrumento les alimenta ya. La piedra recuerda lo que el mundo eligió olvidar. Y la pregunta que nadie parece dispuesto a hacer no es cuál frecuencia es la correcta. La pregunta es qué estaba haciendo el sonido cuando el edificio, la campana y la voz estaban todos afinados al mismo tono. ¿Qué ocurría dentro de esa resonancia que ya no experimentamos? ¿Qué hacían realmente esos edificios cuando funcionaban como estaban diseñados? Tenemos la arquitectura. Tenemos las vasijas acústicas incrustadas en paredes de 800 años. Tenemos los tiempos de reverberación medidos por investigadores universitarios. Tenemos la evidencia de que estos espacios fueron diseñados para el sonido con una sofisticación que aún estamos documentando. Lo que no tenemos es la frecuencia. Esa se fundió con el bronce. Y nadie está preguntando cómo sonaba, porque las personas que lo recordaban están tan desaparecidas como las campanas mismas.